Hola chicos, bienvenidos a clase. Estamos en otro video tutorial de problemas de aplicaciones de funciones trigonométricas. El día de hoy vamos a hacer el tercer ejemplo. Les traigo este ejemplo que dice lo siguiente. Dice, los organizadores de una prueba ciclística ordenan a un constructor que construya una rampa de 12 metros de largo y quieren que se levante del suelo a una altura de 2,3 metros. Nos preguntan cuál es el ángulo de elevación de la rampa. Tenemos que calcular el ángulo de la rampa y para ello necesitamos obviamente aplicar funciones trigonométricas porque es el tema que estamos tratando. Entonces ya ustedes saben que tenemos que hacer los tres pasos. El primero es hacer el bosquejo o la figura. Entonces, primero que todo, las figuras siempre las vamos a hacer en alguna superficie. En este caso nos están hablando de una rampa. Y esta rampa debe estar construida en un piso. Listo, entonces nos dicen que quieren que construyan una rampa. Entonces esa rampa nos dice que mide 12 metros. Entonces la distancia de la rampa es de 12 metros. La distancia que va desde el inicio de la rampa hasta el final de esta misma. Esa distancia vale 12 metros. Listo. Y también nos dicen que quiere que esté a 2,3 metros del suelo. Entonces, suponemos que esta altura que nos sale aquí, ¿mide cuánto? 2,3 metros. Listo. ¿Qué nos preguntan? Nos están preguntando por el ángulo de inclinación de la rampa. Tenemos que hallar el ángulo, vamos a llamarlo θ. El ángulo θ tiene una rayita en el medio. Entonces, ese va a ser mi ángulo θ. No sé quién es, no sé cuánto mide. Entonces, para ello voy a buscar una razón trigonométrica que me relacione los datos que conozco. Entonces, ¿qué conozco? Entonces, sabemos que se nos formó una figura, un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este ángulo que está aquí
es de 90 grados. Entonces eso quiere decir que el lado más largo corresponde a la hipotenusa. La hipotenusa vale 12 metros. ¿Y qué más tenemos? Observen que tenemos el cateto que está al frente del ángulo. El cateto que está al frente del ángulo, ya sabemos que se llama el cateto opuesto. Listo, entonces tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces tenemos que mirar en las funciones trigonométricas cuál de las funciones trigonométricas me relaciona la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, la función trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno. Entonces recordemos que el seno es igual, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto dividido sobre la hipotenusa, que es h. Pero estos valores ya los conocemos. Entonces vamos a reemplazarlos por los valores que ya conocemos. El cateto opuesto vale 2,3 y la hipotenusa vale 12. Listo. Entonces, se parece al ejercicio que hicimos anteriormente, que era de hallar el ángulo también, pero en el ejercicio anterior teníamos los catetos adyacentes y el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, la función que los relaciona es la tangente. Y entonces hicimos multiplicamos a ambos lados por la función inversa de la tangente y nos quedó que el ángulo era determinado por la tangente inversa de los numerillos que teníamos aquí. Entonces, en este caso vendría siendo lo mismo. Vamos a multiplicar a ambos lados por el seno inverso, ambos lados de la igualdad. Vamos a multiplicar por el seno inverso. Protejo con paréntesis el ángulo y me queda que el seno inverso también lo voy a multiplicar acá. ¿Por quién? Por lo que ya estaba acá de este lado, que es 2,3 sobre 12. Listo. Puedo cancelar seno a la menos 1 con el seno y me queda θ solo. Y ya solamente tengo que resolver esta parte que está acá. Voy a coger la calculadora. Compartirles la calculadora. ¿Dónde la tengo? Vamos a ver. Aquí. Listo. Entonces, chicos, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos 2,3 dividido entre 12. ¿Eso nos da cuánto? 0,19. A eso le vamos a sacar el arcoseno.
Entonces, arcoseno de 0, esto nos da 11.05 y todos esos dígitos. Entonces, el ángulo de elevación de la rampa es de 11 grados. Y esto está en grados. Y esa es la respuesta. Faltaría redactar la respuesta en palabras. Entonces, respuesta. Lo que nos pidieron calcular el ángulo de elevación de la rampa. Entonces decimos el ángulo de elevación de la rampa mide ¿cuánto? 11,05 grados aproximadamente. Aproximadamente, ¿por qué? Porque no puse todos los dígitos porque me daba flojera copiarlos todos. Pero si usted tiene tiempo y los quiere copiar todos, quedaría mucho mejor, más exacto. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo. Con esto concluimos la sesión de ejemplos. Todos los ejemplos que ustedes observen pueden guiarse de estos 3 ejemplos que son los más comunes, son los que más se utilizan. Entonces, voy a borrar todos los dibujos. Vamos a ver. Y hacerles una última explicación de los 3 casos que hemos visto. Recuerden que siempre vamos a estar trabajando con figuras que forman triángulos rectángulos. Entonces, las características del triángulo rectángulo es que tienes una hipotenusa, tiene un cateto opuesto, tiene un cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto. Eso si el ángulo está aquí. Si el ángulo está aquí, así es la figurita y así van las letras. Pero ya saben que si el ángulo lo dan acá, el cateto opuesto pasa a ser este. Y este pasa a ser el cateto adyacente. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en el primer ejemplo, teníamos que encontrar, nos daban el ángulo, ¿sabes? Ahí nos daban el ángulo y nos faltaba uno de estos dos. Nos faltaba un cateto. Entonces lo que hacíamos era, y no nos daban más nada, solo nos daban el ángulo y uno de los dos lados. Entonces nos pedían hallar el otro lado. Entonces la función que nos relaciona esos dos lados que tenemos, uno que conozco y uno que desconozco, y el ángulo es la función tangente del ángulo, que sí sabíamos quién era, y el cateto opuesto que ya sabíamos, y el cateto adyacente que no conocíamos. Entonces, en este caso, no conozco el cateto adyacente. Entonces, como no lo conozco, lo que hago es intercambiarlo con el dato que sí conozco. La tangente ahora pasa a dividir y este pasa al otro lado solito.
Entonces quedaría cateto opuesto sobre la tangente. Pero este no es el ejemplo que yo les hice, es parecido, es el otro modelo que les puede salir. Pero es solamente, como les dije, jugar con los despejes. Pero es lo mismo. Puedo hallar cualquiera de los catetos simplemente utilizando la función tangente y despejar la variable que no conozco, la dejo sola. Y en este caso, cateto adyacente quedó solo acá del lado de la igualdad y quedó que cateto opuesto sobre la tangente me va a dar el valor de ese lado del cateto adyacente. Listo. El otro caso que les mostré, en el ejemplo 2, era el de la sombra. Entonces nos daban la altura y nos daban, o sea, la sombra. Entonces eran los dos catetos. Otra vez, cateto opuesto, cateto adyacente, tangente. Entonces, tangente del ángulo, nos pedían hallar el ángulo, no sabíamos quién es el ángulo. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, nuevamente. Pero en este caso, para hallar el ángulo, aplicamos la función inversa tangente a la menos 1 a ambos lados de la igualdad y nos quedaba tangente menos 1 a la menos 1 por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y listo, cancelábamos aquí y nos quedaba el ángulo solo y simplemente teníamos que resolver este pedacito de acá. Y el que acabamos de hacer nos daba la hipotenusa y uno de los dos lados. Entonces, en este caso nos dieron el cateto opuesto y teníamos que hallar el cateto adyacente, o también podríamos buscar el ángulo. Y es lo que hicimos en este video. Listo, chicos. Entonces, espero que hayan entendido. Cualquier duda, ya saben, me escriben en los comentarios. Denle un like si les gustó el video. Apóyenlo. Compártanlo con sus compañeros de clase para que ellos también puedan entender este tema como ustedes lo entendieron con este video. Compártanlo y nos vemos en otro video tutorial. Se cuidan. Nos vemos. Chaito.